buenas tardes, Azucena, ¿cómo estás? Pues aquí tratando de entender lo deseable y lo posible, sobre todo en el tema de salud, ante la crisis que hemos atravesado con el tema de la pandemia. Y ahora dice el subsecretario Gatell, pues es que esos 18,000 consultorios adyacentes no deberían de existir. Pero si no tenemos a otra parte a donde ir los mexicanos, doctor. Mira, Azucena, además, digo, sí, o sea, de entrada es un disparate, o sea, es hablar sin entender siquiera cuál es el contexto. Pero vamos a ser realistas, ¿sí? Están bastante molestos porque los resultados de la encuesta en Sanud, que se dio a conocer hace 15 días, ¿sí? Dejó cosas bastante Ujú. visibles, Sí, cosas que nos muy faltan mucho reveladoras. por Ujú, hacer, entre ujú. ellas, exactamente, ya vimos la gran cantidad de niños que no tienen esquema de vacunación. Bueno, el otro hallazgo importantísimo A ver, esquema de vacunación de las fue, vacunas de siempre, doctor, es importante decirlo. No es estamos hablando de correcto, vacunas COVID, no, de las vacunas no, que habíamos logrado del tener. cuadro normal, Exacto. Ujú. exactamente. Bueno, y la otra cosa que fue reveladora fue que ya cada 7 de cada 10 mexicanos se atienden en la medicina privada, Ujú, ¿sí? ujú. Y no decir de las personas que son derechohabientes del IMSS o del Seguro Social que están optando por ir a la medicina privada. Bueno, de esos que van a la medicina privada, la tercera parte se está atendiendo en consultorios adyacentes a farmacias. Ujú, Obviamente que esto es demoledor. ujú, Esto hace ver que la gratuidad que tanto dice el gobierno de la República en salud, sencillamente no solo no existe, sino que se está de facto privatizando la salud. La gente te lo va a ujú, decir. ujú. No voy yo a mi consulta del ISSSTE cuando tengo gripe. Imagínate, voy a perder todo el día por eso, o con el niño con calentura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie está pensando en los pacientes, Azucena. El Así es. paciente necesita, evidentemente, que la atención médica sea cercana, sea expedita, tenga calidad y que lo atiendan bien. Y nada de eso se está obteniendo hoy y cada vez se está obteniendo menos en la medicina institucional. Ahora, te digo que es no conocerlo, pero además no conocer hacia dónde van las tendencias de la salud. Estamos hablando de los consultorios adyacentes a farmacias como una figura que, bueno, surgió en algún momento, que ha sido criticada por muchas Ujú, cosas, pero que al fin del día la gente está a gusto con ir a ellos porque le están resolviendo un problema. Lo que no podemos hacer es negar que existen y dos, que esa es la tendencia además en algunos países como en Estados Unidos, en donde tú ya puedes ver a las grandes cadenas de farmacias que tienen consultorios al ujú, lado. ujú. ¿Por qué? Porque están resolviéndole un problema in situ a la población. Ok, que se puede mejorar el modelo, seguramente que se puede, pero para la percepción del paciente, que es quien importa, esa atención es mucho más cercana, más cálida, más eficiente y hasta cierto punto, perdóname, más barata que la Así medicina es. institucional. Así es, con una garantía además de atención, es decir, yo no juzgaría con tanto rigor como el subsecretario Gatell a los médicos, a las doctoras, doctores que están ahí, están haciendo su mejor esfuerzo, algunos mejor capacitados, otros no, sí, digamos, reaccionan a una situación de una marca, Farmacias del Ahorro, Guadalajara, Benavides, San Pablo y un larguísimo etcétera, pero digamos, es la opción que tienen los ciudadanos que tenemos ante una situación muy compleja en el tema de la salud pública. Es decir, esperar, por ejemplo, en la pandemia una cita para que te diagnosticaran en el IMSS o en alguna otra institución pública, esperar una cita para que te diagnosticaran positivo o negativo con COVID, pues tardaba días, doctor. La opción eran estos consultorios adyacentes. Ante una emergencia, solicitar una cita en el IMSS o en cualquier otro sector de salud pública, la primera solución para los mexicanos que no pueden pagar una consulta privada de primer nivel, pues es esto. Desaparecerlos sería una tragedia. Pero por supuesto, además no existe ningún fundamento. Mira, hoy, entre todas las cosas, además, Hugo López Gatell mintió. Mintió porque dijo algo que no tiene la Sustento. evidencia. Ujú. Dijo, esto exactamente, no tiene ningún sustento. Dijo, gran parte de la mortalidad de COVID se debió a las malas prescripciones que se obtenían a través de estos consultorios. Perdón, no existe una sola pieza de evidencia que pueda probar semejante cosa. Es una acusación muy grave. De Ujú. lo que sí hay muestras de evidencia y hay estudios científicos hechos es que la mayoría de los pacientes que fallecieron, ¿sí? Y que se tenía registro, por cierto,
eran los que no tuvieron acceso a una sala de cuidados intensivos. ¿Te acuerdas que lo platicamos tú y yo el año pasado aquí? Entonces, no existe evidencia de eso. Ahora, hay que ser honestos. Una mala práctica médica la vas a encontrar en un consultorio adyacente a farmacia, en un consultorio privado o en un consultorio institucional, ¿sí? Ninguno tiene los mejores médicos ni los mejores médicos ejerciendo. Médicos excelentes los vas a encontrar en las instituciones, en sus consultorios privados y en los consultorios adyacentes a farmacias. Y todos son colegas que seguramente trabajan echándole muchas ganas y con lo que tienen a la mano. Ahora, aparte, bajo qué criterio los vas a cerrar? Porque no te gusta que te hayan desenmascarado y que se haya notado que 1 de cada 3 pacientes quieren ir a verte. No, son consultorios que están puestos de manera legal. O sea, para tener uno de esos consultorios, y si no, que COFEPRIS mañana los clausure, todos tienen una licencia de COFEPRIS, todos tienen un permiso de funcionamiento y todos los médicos que están ahí tienen una cédula profesional. Perdón, no veo yo cuál es la evidencia. Que vengan, que hagan un análisis, que demuestren, y todos los hospitales privados, todos los consultorios privados, los consultorios adyacentes a farmacias y los consultorios institucionales que no cumplan, pues no deben de funcionar. Creo que eso es lo justo, ¿no? Pero lo que no se puede es tener un rasero que además venía con, pues no sé, con un lenguaje de bastante molestia, casi de odio particular, solamente porque las estadísticas están diciendo que hoy en día 7 de cada 10 mexicanos se quiere atender en la medicina privada. Y de esos, 1 de cada 3 en un consultorio adyacente a farmacias. Perdón, es una realidad. No es que sea un problema, es algo que existe y que los pacientes están buscando. Híjole, doctor, pues tenemos muchas crisis concurrentes, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la salud, el tema de la educación. La pandemia lo agravó, abrió una brecha enorme nuevamente entre los que pueden pagar una consulta privada, salvarse la vida, acceder a un hospital privado, que aún así tuvieron una crisis, entre los que pueden y tienen que acceder a los servicios públicos porque no hay de otra, y en los que tienen la posibilidad de ir a uno de estos consultorios adyacentes. Es decir, pues está marcando una situación muy injusta y además una estigmatización por parte del subsecretario desde Palacio Nacional para los médicos que están en estos consultorios, doctor. Efectivamente, y mira, como bien lo decías en un inicio, además ha habido un estigma, ha habido un mal mensaje. Fueron los primeros médicos a los que se les negó la vacunación, lo cual me parece criminal. Hoy la encuesta en Salud te dice que esos famosos médicos de primer contacto, como se les llamaba, eran ellos, eran esos médicos, está puesto en las estadísticas. Y al final del día concluye toda su alocución Hugo López-Gatell diciendo, bueno, pero por el momento pues van a tener que tener las cosas así, porque hoy no tenemos cómo darnos abasto. Ok, ¿cuál era el mensaje? Si hubieras comenzado por el final diciendo, oiga, no tenemos cómo atenderlos, sigan yendo a los consultorios privados o a los consultorios de farmacia. O vamos a capacitar, o vamos a hacer operativos, o vamos a apoyar. No, dice una cosa y luego dice otra, es el subsecretario Gatell. Sigue siendo el subsecretario Gatell. Doctor Javier Tello, gracias, buenas tardes. Azucena, te mando un abrazo. Gracias.